Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Cocina con Plantas. Mi nombre es Emma y hoy vamos a estar hablando de la infusión o maceración de aceites. No fue hasta el siglo XII que se descubrió la destilación de aceites como conocemos hoy. De esta forma es que se sacan los aceites esenciales y sus propiedades. Antes de este siglo, la opción para extraer los compuestos botánicos, medicinales, las propiedades de las plantas era a través de la maceración, utilizando un aceite o una manteca. Lo que hacemos cuando maceramos una planta o un compuesto botánico en aceites es que, como ya mencioné, extraemos las propiedades. Extraemos estos compuestos que pueden ser utilizados en medicinas, pueden ser utilizados para hacer productos de belleza, porque muchos, como por ejemplo la caléndula, son altamente usados en la industria cosmética. Por lo tanto, los aceites son una base muy importante para crear productos curativos y medicinales. Y no significa que tengamos que ir a un mercado o a una tienda para aprovecharnos de estas propiedades y de estos beneficios. Esto es algo que podemos hacer en casa. Y en este video vamos a estar aprendiendo cómo hacerlo. Para realizar la maceración de plantas en aceites o una infusión en aceites, es ideal utilizar aceites monoinsaturados, es decir, aceites como el aceite de oliva, por ejemplo, aceites como el aceite de almendra. ¿Por qué? Porque los aceites monoinsaturados son aceites que no se van a poner rancios tan rápidamente como son el caso de los aceites poliinsaturados. Por ejemplo, aquellos que contienen omega 3 o omega 6, el aceite de semilla de uvas es un aceite poliinsaturado. Esto no significa que no podamos usarlos para hacer maceraciones, pero hay que tener en cuenta entonces el método que vamos a utilizar para hacer la maceración y que además no va a durar tanto como un aceite, como una maceración en un aceite monoinsaturado. También podemos utilizar mantecas o mantequillas, como es el caso del cacao, de la manteca de karité. Obviamente primero tenemos que llevarlas a un estado líquido. Según la cultura, o sea, el lugar en el mundo donde nos encontremos, se van a utilizar más unos aceites u otros, porque va a depender obviamente del ambiente, de qué es lo que crece en ese lugar. En lugares, por ejemplo, como África, se dan muchas estas mantecas, por lo tanto es más común utilizar, o ha sido más común hacer maceraciones en aceites de este tipo, como mencioné anteriormente. También se hacen o se han hecho maceraciones con grasas animales, pero yo no me voy a enfocar en esa parte acá en este video. En la cultura occidental hemos utilizado más el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces va a variar en dependencia de la cultura, de la etnia, del lugar en el cual nos hayamos formado. Es muy importante, pero que muy importante, que cuando hagamos una maceración etiquetemos bien el frasco. Necesitamos poner en esa etiqueta el aceite que estamos utilizando, cuándo comenzó a hacerse la maceración. Vamos a poner también cuándo se coló el aceite, cuándo se extrajo ya el aceite finalizado, una vez que lo hagamos, por supuesto. En la etiqueta también debemos poner el método que se utilizó para hacer la maceración y, muy importante, las fechas de vencimiento del aceite base que utilizamos en la maceración. Los instrumentos que necesitamos para hacer una maceración son bien simples, probablemente las cosas que ya todos tienen en la cocina. Un frasco, un colador, quizás un embudo y el frasco que tenga tapa, eso sí. Por lo general vamos a macerar por 6 semanas, pero esto es un estándar. Esto puede variar, va a depender de varios factores. Una de las cosas que va a variar el tiempo de maceración va a ser el tipo de plantas que utilicemos. Por tipo de planta me refiero a si la planta va a estar seca o si va a estar fresca, y al método de maceración. La calidad de las plantas que utilicemos, ya sean frescas o secas, es clave para hacer una maceración que sea exitosa y además que tenga calidad. Debemos escoger plantas que hayan sido expuestas lo menos posible a productos químicos como pesticidas, insecticidas, fertilizantes químicos. Lo ideal es que sean plantas orgánicas
O que si son plantas, por ejemplo, que fuimos a buscar al bosque, pues que sean de un bosque, de una parte que no esté expuesta, pues ahí al camino donde hay carros pasando y tal. Que eso es incluso más ideal, por supuesto, que de forma orgánica, porque de forma orgánica igual podemos utilizar o está permitido que se utilicen ciertos pesticidas, ciertos productos. Es mucho mejor que la otra manera convencional, pero igual se utilizan. Si pueden o tienen la certeza que el lugar de donde están buscando o comprando estas plantas es un lugar que practica la agricultura regenerativa, es incluso mucho mejor, sería más que ideal. Si estamos trabajando con el material vegetal seco, vamos a llenar el frasco que sea que tengamos para hacer la maceración hasta la mitad o 2/3. 2/3 del frasco o la mitad del frasco se llena con ese material vegetal y el resto se completa con aceite. Es importante que no quede material flotando encima, que no estén por encima del aceite. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos utilizar un filtro de papel, de café por ejemplo, y si no algún otro tipo de papel fino, pero el filtro de café sería ideal. Si es de los que no están tratados con lejía, o sea que tienen este color más pretecito, mejor aún, le ponemos este filtro a la boca del pomo y empujamos el material de la planta hacia abajo y vertemos un poquito más de aceite encima del filtro. Eso sería ideal. Ahora, también podemos hacer la maceración con plantas frescas y esto sí lleva más cuidado. Es mucho mejor porque tenemos como que la vitalidad de la planta al 100%, o casi el 100%, pero la planta tiene más contenido de agua y nos puede estropear la maceración, puede estropear el aceite y al final puede que tengamos que botar todo. Entonces hay ciertas cositas que sí hay que tener en cuenta y tener un poquito más de cuidados, pero la verdad es que es ideal porque vas a tener ese componente energético que no tienes cuando utilizas una planta seca. ¿Qué debemos hacer cuando estemos utilizando las plantas frescas? Uno es recoger las plantas por la mañana después que ya se haya secado el rocío de la noche. También tener en cuenta la temporada. En la primavera vamos a tener mucho más contenido de agua, hay más humedad. Si esperamos después de la primavera para recoger las plantas, sería mejor. Por supuesto, quizás estamos trabajando con una planta que va a florecer en la primavera, no florece después a final de primavera, no florece en el verano. Así que hay que tener en cuenta, yo le estoy diciendo las cosas que serían ideales. No debes lavar las flores o las hojas que recojas frescas. ¿Qué puedes hacer? Pues las soplas o las sacudes con una brochita bien fina por si tienen algún polvito, si tienen algún bichito o algo así, pero no las laves. Después lo que vas a hacer es ponerlas todas como en un lugar, por ejemplo, si tienes como una especie de malla de las que se ponen en un deshidratador estaría espectacular. Si no, coge un paño limpio de la cocina y pon todo tu material vegetal encima. Y ponlo en una sola capa, no pongas uno encima del otro. O sea, trata de que todo esté en una capa lineal y ahí lo dejas de 6 a 12 horas para que se marchite un poco. Cuando se marchita un poquito, significa que el agua se ha evaporado un poco, pero no ha perdido todo el agua. Si por alguna casualidad de pasada este tiempo ustedes ven que tuviese algún tipo de agua o rocío por encima, lo secan con cuidado con un paño. La idea es que esté un poco marchito, que haya perdido un poco de agua, pero que no esté seco, que no esté deshidratado. En el caso de las raíces hay que hacer una acotación, lleva su explicación aparte, porque las raíces obviamente sí van a estar sucias, ¿no?, con la tierra. Y depende del tipo de raíz, a veces estamos hablando de raíces que tienen muchos pelitos finitos y entonces es más complicado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar que esa tierra de esas raíces seque completamente y sacudirla y después córtala, porque una vez que se seque no vas a poder cortarla y entonces ahí dejas por unos días e incluso hasta semanas, en dependencia del tipo de raíz, que se seque lo más posible. No va a estar deshidratada, no va a haber perdido todo, pero va a estar bastante seca. Lo que sí se tienen que asegurar, repito, es de cortarla antes de que esté muy seca, porque después no van a poder cortar esa raíz. Importante con las raíces idealmente las deben cosechar a finales del otoño.
¿Por qué? O en el otoño. ¿Por qué? Porque esta es la temporada donde las plantas van a mandar toda su energía hacia las raíces, preparándose para el invierno. Por lo tanto, las raíces van a tener un cúmulo de propiedades que va a ser súper potente, mejor que en cualquier otro momento del año. Una vez que tengamos ese material fresquito que recogimos horas antes para realizar nuestra infusión, lo ponemos en el pomo y vamos a llenar el pomo de la misma manera. Mitad de pomo, 2/3 de pomo, incluso hasta 3/4 del pomo se puede llenar porque el material es fresco. Y lo vamos a aplastar un poquito para que quepa mejor en el pomo, pero sin aplastarlo mucho. Vamos a igual dejar como que su espacio para que el aceite pueda entrar en todos lados. Es importante también, que no lo mencioné anteriormente, pueden coger y a la base del pomo darle unos toquecitos en la meseta, por ejemplo, o en una tabla para que bote las burbujas de aire. Luego que esté listo, que hayan hecho este proceso, le ponen el filtrito, si es posible, del café del papel y echan el aceite encima. Esto es mucho más importante trabajando con plantas frescas que con las secas, porque las frescas pueden coger moho de manera más rápida porque contienen agua. Pero como ven, es exactamente lo mismo, es el mismo proceso en cuanto a llenar el pomo y lo que se hace y cómo se prepara, ya sean secas o frescas. Lo único que cuando sean frescas, sí tienen que asegurarse que no quede nada por encima del aceite, ningún tipo de compuesto por encima del aceite. Ahora hablemos de los métodos de infusión. Podemos utilizar el método caliente, el método frío y el método solar. Vamos a comenzar por el método frío, que es el más fácil. El método de infusión frío o el método de infusión de tiempo también, porque es el tiempo, ¿no? El que va a hacer la maceración y va a extraer estos compuestos, estas propiedades de las plantas en el aceite. Este es el más común. Este es el que por lo general va a ser de 6 semanas, ya sea con una planta fresca o con una planta seca. Ese pomito que ya llenaron lo van a poner en una alacena, en algún lugar de la casa que no esté muy expuesto al calor, y lo guardan ahí por unas 6 semanas. A las 6 semanas ya va a estar listo. Segundo método, este es el método caliente. Método caliente no significa que calentamos mucho el aceite, sino que vamos a ponerlo a una temperatura de unos 120 a 130 grados. No más que eso, porque no queremos estropear el aceite y que se ponga rancio mucho más rápido, y además no queremos que las plantas también se estropeen, el compuesto de las plantas. Por lo tanto, cuando utilicen el método caliente, no deben utilizar aceites poliinsaturados. Obviamente este es el método más ideal para trabajar con mantecas que a temperatura ambiente son sólidas, y lo que van a hacer es poner ese frasco que ya llenaron en baño María a temperatura súper baja. Si tienen una olla de cocción lenta, crockpot, perfecto. Hay también otras, hay algo que yo se los voy a poner en la pantalla porque no me acuerdo el nombre, pero es una cosa que utilizan los chefs para hacer cocciones muy lentas y se meten el agua. Eso le voy a poner la foto y se lo pongo en la descripción abajo. Eso también lo pueden utilizar. El caso es que tanto con este aparato como con un crockpot o una olla de cocción lenta pueden controlar la temperatura y ponerla entre 120 y 130 Fahrenheit. Si lo van a hacer en la cocina, ya ahí tienen que ir tanteando, porque tiene que ser una temperatura muy baja, no se puede pasar de esa temperatura. ¿Por cuánto tiempo lo van a hacer? Pues depende. Lo pueden hacer por horas o lo pueden hacer por 1 o por 2 días. Ahí ya va a depender de el tipo de planta que estén utilizando. Por lo general, este método caliente es un método que yo lo utilizo si quiero hacer algo rápido. Necesito una infusión, una maceración, y no puedo esperar por 6 semanas para hacerlo. Bueno, pues es algo que puedo hacer en un par de horas o durante un día, por ejemplo. Es un método obviamente que lleva más trabajo, un poco más intenso, digamos, porque requiere de tu atención. El otro es como ponlo en la alacena y olvídate de él. Pero el tercer método es el mejor de todos, y este es el método de infusión solar. ¿Qué van a hacer para realizar este método? Pues ese pomito que ya ustedes prepararon, ¿verdad? Con sus hierbitas y con su aceite, lo van a poner al sol. Lo van a poner al sol por días o semanas.
1 o 2 días, 1 o 2 semanas, no es que se va a demorar 6 semanas. ¿De qué va a depender el tiempo? Del clima donde tú vivas. Si tú vives en el trópico, probablemente con 2 días es más que suficiente. Si tú vives en donde vivo yo, que es una zona más al norte, aquí si hay frío, cae nieve, puede ser que se demore hasta 2 semanas. Depende también de si está nublado, si no hay mucho sol. Pero, ¿qué tiene de súper importante este método? Bueno, 2 cosas. La primera es que cuando tú haces este método, las plantas no van a coger moho. Incluso después que ya tú sacaste tu frasco del sol porque completaste tu maceración, supón que no vas a colarlo enseguida o no pudiste colarlo por H por B, esas plantas no van a coger moho una vez que se pusieron al sol. Porque de alguna manera es como si fuera un bactericida. Pero lo más importante de todo es que cuando tú haces este tipo de infusión, tus plantas y tu aceite están absorbiendo también energía vital, están absorbiendo prana, están absorbiendo los códigos solares del sol. Y eso no tiene comparación con los otros 2 métodos. Va a ser mucho más fuerte la extracción, mucho más medicinal, cargadísima energéticamente. Entonces, si puedes realizar este método, que además es un método súper ancestral, les recomiendo que este sea el elegido. Ahora, ya tenemos nuestro aceite listo, ya hicimos la infusión, la maceración por cualquiera de los 3 métodos que les expliqué. Lo próximo que toca es colar el aceite. Para eso necesitamos un embudo, un colador y un otro pomo donde vamos a verter todo, ¿no? Si tenemos una gasa también o un pañito, lo podemos utilizar para que entonces después podamos exprimir el pañito y sacar todo bien. Si no tenemos la gasa no hay problema. La gravedad hace la función, hace su trabajo. Lo único que nos vamos a demorar quizás como 1 hora, por ejemplo, para asegurarnos de que todo salió bien de las plantas. Después que esté colado, lo ponemos... le ponemos la etiqueta con toda la información anterior que mencioné, pero ahora vamos a agregar cuando colamos el aceite. Es importante, ¿no? Es lo otro que agregamos a la etiqueta. Y ya este aceite lo podemos almacenar en un lugar, preferiblemente que no tenga mucho calor y que esté con luz, que no le dé la luz directa. Y ahí nos va a durar cuánto tiempo dura el aceite. Si es un aceite que dice que iba a vencer en 2 años, pues nos va a durar por 2 años probablemente. ¿Qué podemos hacer con todas estas plantas cuando son secas que nos quedan después que hacemos la maceración? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que lo pueden tirar en el compost, por supuesto, y vuelve nuevamente a la tierra para fertilizar nuestro jardín. Lo segundo que pueden hacer es guardar estas matitas ya que van a quedar medio que cristalizadas con el aceite y las pueden utilizar para crear como scrubs o estos exfoliantes con azúcar o con sal y mezclarlos. Lo pueden también utilizar para decorar jabones. Pueden utilizarlo adentro de jabones también como una decoración interna adentro del jabón en dependencia obviamente del tipo de planta que sea. Ya esto es, ya aquí hay otras cosas de las que hablar con respecto a los jabones que no es parte de este video, pero es algo potencial que pueden hacer con esto. Ahora, hablemos de los posibles problemas que pueden surgir, ya para finalizar, cuando hacemos maceraciones en aceites. Uno de estos problemas puede ser la formación de una especie de goma blanca, de algo gomoso blanco que parece como un moco. Y esto pasa sobre todo cuando hacemos maceraciones con plantas frescas. Esto no es un problema, aunque estéticamente no luzca bien. Estos simplemente son compuestos de las plantas que no son solubles en el aceite y se van a ir juntando y creando este tipo de cosa gomosa, ¿no? De este moco. Una vez que cuelen el aceite, esto lo desechan. O esto sí pueden utilizarlo, sí, o sea, como parte del aceite. Supón que este aceite que estás macerando es para hacer un jabón. No vas a crear algo como que un ungüento para la piel. Bueno, en ese caso, cuando tú cueles el aceite, no te preocupes por este compuesto, este moco, lo puedes agregar al jabón porque como parte, o sea, puede quedarse en el aceite que vas a utilizar para hacer el jabón. En ese caso no importa, no va a pasar nada. Pero si tú vas a utilizar este aceite para otras cuestiones, quizás vas a preparar aceites para masajes, vas a crear un ungüento medicinal, en ese caso simplemente no cueles esta parte, déjala, no, o sea, deja que se asiente y ese fondito no lo viertas. También puede producirse moho.
cuando estamos haciendo maceraciones y puede o no ser algo dañino, puede o no estar echado a perder nuestra maceración. Ahora les explico un poco más de eso. Puede pasar que incluso aunque tengamos muchísimo cuidado, haya un pedacito de esta planta que se haya ido hacia arriba, que se nos haya escapado, y entonces ese pedacito está expuesto con oxígeno, está expuesto al ambiente y coge un poquito de moho. Si es solo ese pedacito, no hay problema, eso se puede quitar y no se ha echado a perder toda la maceración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con mucho cuidado quitar este pedacito de planta que ha cogido moho. Podemos utilizar, por ejemplo, unos palillos o una cuchara y después coger una gasita con alcohol y limpiar toda la boca del pomo por dentro y por fuera para eliminar las esporas del moho que puedan haberse albergado ahí. Lo mismo con la tapa, o simplemente sustituimos la tapa por una limpia. Y nos aseguramos que todo el resto de las plantas estén bien y que estén sumergidas por debajo del aceite. Por lo tanto, en este caso, si ya la extracción está lista para verterse y para colarse, pues como limpiamos el borde con alcohol, está todo perfecto. Podemos pasarlo sin ningún problema por el borde del pomo a la hora de colarlo porque ya está limpio. No se nos va a echar a perder. Por otro lado, si todo el material vegetal o una gran parte ya tiene moho, entonces ya ahí sí va a estar contaminado totalmente y la solución desgraciadamente es botarla. No podemos hacer otra cosa, así que hay que volverla a repetir y ese dinero sí lo hemos perdido, pero ganamos en experiencia. Por lo general, esta última parte solo va a suceder si el material vegetal era un material fresco y todavía estaba demasiado húmedo. O sea, había exceso de agua y el moho penetra en el aceite también. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video, que les ayude mucho, que les sirva. Yo pienso que es una guía bien exhaustiva de hacer infusiones en aceite, diferentes métodos, con diferentes tipos de plantas. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y también pueden ir a mi cuenta de Instagram. Se las dejo por acá. Pueden seguirme en esa red social en donde publico contenido más a menudo que en YouTube. Puedes visitar mi blog para más información en manlacasa.com. Les deseo a todos que tengan una semana llena de luz y mucho amor. Nos vemos.